Hola, soy Petrit Vaquero. La vez pasada les estuve hablando de las elecciones en primera vuelta y esta es la segunda parte, sobre quién ganó y quién perdió en la primera vuelta presidencial en Colombia. En la primera parte me referí fundamentalmente a los perdedores de la primera vuelta electoral para elegir al presidente de la República. Por ejemplo, a los candidatos que se quedaron parcialmente en el margen de error, al no muy felizmente recordado candidato Santiago Botero Ovalín, que como dije, dependiendo de cómo se vea, que según el color con que se mira, y a pesar de un escándalo por maltrato intrafamiliar un día antes de la elección, háganme el favor, puede ser visto también como un ganador paradójicamente. Y me refería a Claudia López, Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, fundamentalmente. Y menciono este último porque a pesar de ser la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, pareció tener juego propio y que es evidente sobre todo en este momento. En esta segunda parte me refiero a los posibles ganadores y a algunos sobre los que todavía no se sabe. Entonces, pues les invito a que me escuchen un ratico. Y bueno, ¿el gobierno perdió o ganó? Yo creo, francamente, sinceramente, que el gobierno perdió. Aunque no del todo. ¿Y por qué no del todo? Porque el juego no se ha acabado todavía. Es evidente y no es sorpresa para nadie que el gobierno de Gustavo Petro está claramente inclinado a conseguir la victoria de Iván Cepeda. No lo han escondido y eso ha sido siempre así. ¿O ustedes creen que el gobierno de Uribe en su momento no estaba a favor de Juan Manuel Santos? Obvio. Lo que pasa es que con las paradojas de la vida, Santos fue elegido con unos votos y después fue reelegido con otros. Pero en ese caso, como en este caso, el gobierno de Petro está dispuesto a conseguir la victoria de Iván Cepeda y garantizar, obviamente, la continuidad de muchas de sus propuestas. Además de mantener una base social relevante en los cargos de decisión gubernamental y los sectores operativos. Esto obviamente se sustenta en un escenario, y hay que decirlo, de estabilidad económica, baja del desempleo, fortalecimiento del peso, entrega masiva de tierras y pago de deudas internacionales que podrían haberle traído beneficios al candidato del continuismo, a lo cual se sumaron el restablecimiento de varios derechos laborales anteriormente perdidos, sobre todo durante el gobierno de Uribe, y al incremento sustancial del salario mínimo que todos los que en plena contienda se habían declarado opositores a esa medida después convenientemente, a veces diría yo cínicamente, dijeron apoyarla. Pues claro, es que era un suicidio irse, después de haber sido aprobado, irse en contra del incremento del salario mínimo. Eso en gran parte hacía pensar a muchos de los seguidores del gobierno, así como a simpatizantes de la candidatura de Cepeda, que era segura la votación mayoritaria en primera vuelta, incluso para ganar definitivamente. Acuérdense de la botella de Olpar que me gané. Me gané, pero todavía no me la han pagado. Vamos a ver si me la pagan. Pero como vimos de manera sorprendente, no fue así. Es evidente, diciendo eso y observando lo que pasó, que el desgaste del gobierno, sustentado en varios errores, fracasos evidentes y tensiones fuertes con distintos sectores, tuvo mucho que ver con que Cepeda no obtuviera la mayoría de los votos. Al respecto, vale recordar que el gobierno de Petro obtuvo la victoria hace 4 años al ser respaldado no solo por la izquierda, sino por sectores más inclinados hacia el centro, incluyendo algunos de corte liberal progresista y otros claramente de operadores políticos tradicionales, como Roy Barreras, como Benedetti, entre otros, que le dieron el impulso, el fuerte impulso, el respaldo para ese resultado inédito en Colombia, el triunfo de la izquierda, y izquierda llamada izquierda. Sin embargo, más pronto que tarde esa alianza con sectores de centro se rompió, por lo que algunos, si bien no creo que respalden a Del Espriella, aunque me sorprende que haya varios que estén por ahí, parece que tampoco lo harán con Cepeda, pues les pesa mucho lo que consideran el lastre del gobierno, que con razón o sin razón, porque aquí no se trata de explicar eso. Para eso podemos hacer otro programa algún día de estos, los atacó
El gobierno Petro los atacó manteniendo siempre un tono beligerante. Y claro, también hay una cosa y es que muchos de los autodenominados centristas no es que sean precisamente santos y se vale el juego de palabras. No son santos. ¿O sí son? Bueno. A esto se suman situaciones que la oposición política, alguna de la cual, por cierto, no era oposición en un comienzo, ha recalcado permanentemente como son los escándalos de corrupción, siendo el más visible el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. También las numerosas peleas entre altos funcionarios, lo cual es algo nunca antes visto en Colombia, al menos en su cantidad. Es decir, es que acuérdense de la canciller denunciando penalmente al ministro del Interior. ¿Eso cuándo se había visto? Y pasó durante con muchos más funcionarios en muchos lugares. Sumémosle a eso también la ambigüedad de figuras antes desconocidas como Laura Sarabia, un personaje interesante, a quien muchos señalaron de haber gobernado los 2 primeros años. Sobre Laura Sarabia valdrá la pena hablar alguna vez también. Y vale mencionar también los numerosos escándalos y de todo tipo en el Ministerio de la Igualdad, el cual evidentemente parece ser un proyecto fallido. Y bueno, y de casos vergonzosos e injustificables como el de Juliana Guerrero, quien a pesar de saberse lo que ya se sabe, y ustedes ya lo saben, continúa actuando en eventos públicos del gobierno. ¿Habráse visto qué es lo que pasa? Y eso, obviamente, así Petro salga a aclarar, pues ha generado muchos comentarios malintencionados. Y ustedes saben a qué me refiero. Igualmente, el fracaso de la denominada paz total, que Cepeda ha apoyado con creces, así como yo también la apoyo. Yo no dejaré de apostar y apoyar cualquier intento por conseguir la paz. Es de todas formas un escenario de numerosas acciones violentas en gran parte del territorio, con atomización de los grupos armados, que se ha sumado a la dificultad del gobierno para sacar adelante las reformas estructurales por no contar con una relación armónica en el Congreso, haciendo que la puesta en marcha de muchas políticas haya sido cuanto menos traumática. Un ejemplo de esto es la crisis indudable del sistema de salud, que si bien es sistémica, yo tengo claro que es sistémica, o si no, vean la cantidad de EPS que han cerrado en los gobiernos anteriores, pero estalló con fuerza en este gobierno, que ha intentado reformarla estructuralmente y según sectores opositores, la agudizó. Todo eso fue atizado por un amplio sector de la prensa que en varios casos, perteneciendo a grupos económicos con tendencias distintas a las de Petro, defensores del establecimiento tradicional, que por ser establecimiento tradicional generalmente es netamente conservador, ha sido constantemente crítico y ha intentado, sin duda alguna, cuestionar las políticas, acciones e intereses del gobierno. Es factible que varios de los que apoyaron a Petro esta vez no apoyen a Cepeda, y si bien algunos coinciden con que el talante de este último es más conciliador y confiable, aunque otros sin duda más radicalizados lo ven como un ogro comunista que impondrá la dictadura del proletariado en todas partes, el ser el candidato del gobierno le impide a Cepeda cuestionar algunos de sus errores e incluso ha tenido que respaldar, aunque en voz baja, planteamientos que no se han terminado de entender, o bueno, que yo no los entiendo, como el de una Asamblea Nacional Constituyente. Y eso de la Asamblea Nacional Constituyente de verdad es una cosa que no se entiende, y lo digo acá. ¿Para qué? Es que la Constitución del 91, que por cierto impulsó con fuerza el M-19, no es suficiente, y no han pensado que en un escenario de polarización, de visiones extremas, de pronto esa constituyente termina en manos de sectores regresivos que no defiendan la Constitución del 91, sino que se vayan a rearmar y volver a montar cosas de la Constitución de 1886. Ojo, decía por ahí el filósofo del pueblo. Y eso ha hecho que mucha gente piense que la continuidad de las políticas del gobierno pues está en entredicho. El caso es que los resultados del 31 de mayo de 2026 fueron un duro golpe, un totazo contra el asfalto, porque el gobierno muchas veces tan falto de autocrítica
se dio cuenta, o más bien recordó, que si bien tiene una base muy fuerte, no es necesariamente mayoría, por lo que necesita de otros sectores para ganar y gobernar. Frente a esto, valdría la pena reconocer que hay cosas que definitivamente salieron mal y que en un eventual gobierno de Cepeda no se pueden repetir. Finalmente, que Petro salga a decir abiertamente que hubo fraude no es precisamente lo más estratégico en este momento, pues deslegitima el proceso electoral y apuesta por profundizar el clima de pugnacidad si los resultados no son los esperados, lo cual, vale repetirlo, alejará a quienes podrían, ante el temor y la incertidumbre que indudablemente despiertan del Espriella, darle el voto de confianza al candidato de izquierda, a Iván Cepeda. Y claro, yo no niego que pueda haber presiones y manipulaciones internacionales. De hecho, Trump ya dijo abiertamente que felicitaba a Abelardo del Espriella y sabemos que hay lobbies de otros escenarios que también son muy importantes, ¿no? Y que la derecha internacional, esa de Vox, esa que montó a Milei, esa que defiende los valores e intereses de MAGA, esa que puso a Bolsonaro, apoya obviamente a Abelardo de la Espriella. Sin embargo, decir que hubo fraude así como así, cuando es el presidente de la República, creo que le genera grandes complicaciones a Iván Cepeda. Y bueno, Uribe, ¿ganó o perdió? Álvaro Uribe Vélez es posiblemente el político más importante de los últimos 30 años en Colombia, y hasta más, 40 o 50 años. Ha puesto varios presidentes e influenciado incluso la manera de opinar políticamente, que en el contexto del desprestigio de las FARC por el fracaso en su momento de los diálogos del Caguán y muchas de sus acciones de guerra posteriores, fomentó una polarización que se adelantó años a la de otros países. En ese camino, Uribe fue elegido presidente de Colombia en 2002, en tiempos en que, según Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, el 35% del Congreso estaba en manos de los paramilitares. Y bueno, acuérdense de lo que pasó en el DAS, acuérdense de muchas cosas por ahí embolatadas, ¿no? La denominada parapolítica. Uribe, o en el mandato de Uribe, se modificó el articulito del que hablaba Fabio Echeverry Correa, de la Constitución Política, que permitió su reelección. Y que no se olvide ahí lo que pasó con Gídez Medina y Teodolindo Avendaño, siendo ungido en 2006 para un segundo periodo, que por cierto acabó el sistema de pesos y contrapesos en este país, que garantizaba la no reelección presidencial. Luego, Uribe eligió a quien fuera su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, lo que evidenció, valga decir, el acuerdo de élites, ¿no?, entre las tradicionales y urbanas y las élites emergentes rurales que lo llevaron al poder. Ese acuerdo lo llevó al poder. Y posteriormente escogió a dedo a Iván Duque. Realmente un anodino personaje, porque mucha gente salió a votar en masa, pues era el que dijo Uribe. Me acuerdo que Duque tenía un puesto muy chévere, no era como que con el beat que se lo había conseguido, si no estoy mal, Juan Manuel Santos, y era como, no sé, director cultural, el que por ahí recibía a los niños vallenatos, un montón de cosas, no, pues un puesto bacanísimo en Washington. Después, siendo parte de esa lista cerrada, pues sí, lo eligieron sin un voto y después fue el que dijo Uribe. Muy de buenas, ¿no? Total, bueno. Uribe ha sido entonces una fuerza política colosal, gigantesca, inmensa, que radicalizó hacia la extrema derecha gran parte del discurso de muchos en espacios públicos y privados. Y si bien no dejaron de haber señalamientos graves sobre su trayectoria pública y su larga trayectoria pública como director de Aerocivil, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y presidente de la República, al parecer el teflón que lo acompañaba era inacabable. O sea, todos los escándalos que salían y no pasaba nada. Pero como estamos viendo ahora, los tiempos cambian, los años pasan y el otrora recio y firme líder político empezó a mostrar fuertes signos de debilidad y decadencia, a la vez que las cosas dejaban de salirle como él quería. Pues incluso, acuérdense, fue condenado en primera instancia por manipular testigos para enlodar, entre otros, al senador Iván Cepeda. Y a pesar de que fue absuelto en segunda instancia,
Y acuérdense de que su abogado de apellido Cadena, el famoso, el tristemente célebre conocido como el abogánster, sí fue condenado porque al parecer actuó a espaldas de Uribe, ¿no? Todo fue a sus espaldas, han dicho muchos políticos, y parece que es una costumbre decirlo. Y bueno, el golpe fue, fue duro para Uribe de todas formas. Posteriormente, como vimos recientemente, sectores rebeldes, sin duda muy provocadores, pintaron cerca de la casa del expresidente en Río Negro imágenes alusivas a los falsos positivos, uno de los tantos episodios tétricos que se cometieron durante su gobierno, tétricos y vergonzosos. Que el Estado colombiano, las fuerzas del Estado asesinen a colombianos inocentes para hacerlos pasar como bajas en combate, eso es algo que es terrible y sobre lo cual sí tiene que haber al menos una gran responsabilidad política. Creo que no ha pedido perdón sobre eso, pero es tremendo. Pero bueno, me estoy desviando. Es muy posible que Uribe, con su raigambre caudillista, no quiera perder el poder que ha ejercido durante tanto tiempo y que en gran medida le ha garantizado su tranquilidad frente a los muchos hechos por los que lo señalan y acusan. Por eso ha buscado siempre candidatos presidenciales que lo idolatren y se muestren genuflexos, arrodillados, ante quien todavía llaman presidente Uribe. Y uno ve que no es solo políticos de su cuerda, sino incluso periodistas de determinados medios de comunicación, tratando además de seguir gobernando en cuerpo ajeno, pues quiere evitar a todo lugar traiciones como la cometida indudablemente por Juan Manuel Santos, que elegido con los votos de Uribe, fue reelegido con los votos de la oposición a este. Una paradoja, pero fue así. Por esto, entre otras cosas, Uribe impidió siempre, y eso es una opinión personal, pero yo creo que es verdad, que una figura como María Fernanda Cabal fuera la candidata del Centro Democrático. Pues sabe que ella, más radical que él, sin duda es más radical que Uribe, no sería una ficha a la cual darle órdenes. Esto hizo que eligiera como candidatos presidenciales y de forma cuestionable a Óscar Iván Zuluaga en 2022 y con una encuesta no del todo clara a Paloma Valencia en 2026. Paloma es una mujer proveniente de las altas castas sociales del Cauca, que hasta tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús con el rostro de Uribe. Háganme el favor. Sin embargo, estas jugadas le han salido mal, pues como vimos, tanto Zuluaga en 2022, y por cierto, ¿qué es la vida de este personaje que fue señalado de recibir coimas de Odebrecht para su campaña? De hecho, si no estoy mal también, Duque fue a una de esas reuniones en Brasil de Odebrecht, pero cuando se habló de sobornos, él dijo que fue al baño. Bueno, decían por ahí también, a la gente hay que creerle, ¿sí o no? Pero bueno, total, Paloma fue candidata en 2026, como Zuluaga fue candidato en 2022, y realmente no fueron buenos candidatos. Y allanaron el camino. Bueno, y el gobierno, y el pésimo gobierno de Duque también, allanaron en primer lugar el triunfo de la izquierda, y en segundo lugar la victoria de un candidato que, bueno, ahora el posible triunfo de un candidato de extrema derecha que no le debe su capital político a Uribe, y por eso a Uribe le da miedo, porque el desespero de Uribe es tal que pues recientemente se le vio entre patético y desesperado haciéndole un llamado a las guerrillas para que apoyaran a Paloma Valencia. ¿Qué tal eso? Lo cual deja ver que el otrora gran caudillo que ponía a temblar a medio país y que decían, mejor dicho, todo un varón de esos que orina con espuma y monta a caballo y no derrama el tinto, ya no es el de antes, ya no es para nada. Eso sí, con personajes como ese nunca hay que confiarse, y la historia lo ha demostrado muchas veces. Esto quiere decir que los resultados de las elecciones ponen en evidencia que Uribe ya no es el gran elector, ni aquel que antes señalaba con un dedo para que la gente fuera a votar por un candidato específico. Y que la derecha, y sobre todo la más extrema, que este hombre representó por muchos años, ya lo trascendió al punto de no necesitar de él para ser una opción real de poder. Con lo anterior pareciera que Uribe perdió, aunque la temprana adhesión de Valencia y del mismo Uribe a la campaña de Del Espriella hace pensar que todavía puede ser un factor fundamental en esta elección, y a eso obviamente es que va a jugar.